Saludos a todos. A continuación desarrollaremos los principales temas correspondientes a la fisiopatología del sistema renal. En cuanto al contenido, iniciaremos con un pequeño recuento de anatomía y fisiología. Continuaremos con los principales exámenes de laboratorio que se solicitan para el estudio de la función renal. Luego abordaremos el síndrome nefrótico, síndrome nefrítico, insuficiencia renal aguda, insuficiencia renal crónica y concluiremos con las alteraciones del equilibrio ácido-base. Empezaremos describiendo la estructura externa o configuración externa de los riñones, los cuales son dos órganos relativamente pequeños, tienen forma de haba o proto, poseen dos caras, anterior y posterior, dos bordes, medial y lateral, y dos polos, superior, el cual se encuentra en relación con la glándula suprarrenal, y un polo inferior. Cabe destacar que en el borde medial encontramos el ilio, que es el lugar por donde entran o salen todas aquellas estructuras que se dirigen hacia el parénquima renal, tales como la arteria renal, vena renal, pelvis, etc. En cuanto a la configuración interna, está formada por la corteza renal, que se caracteriza por ser la más externa, y la médula renal, que se caracteriza por estar formada por las columnas y las pirámides. Estas últimas tienen la base orientada hacia el exterior y la punta hacia el interior, y allí están localizadas las papilas renales, que drenan su contenido hacia los cálices menores, los cuales confluyen y forman los cálices mayores, los cuales a su vez forman la pelvis renal, que tiene continuación directa con los uréteres. En cuanto a las funciones específicas del riñón, cumple varias. Entre las principales encontramos la función reguladora, que consiste en la regulación del equilibrio hidroelectrolítico y ácido-base. Esto lo logra fundamentalmente regulando el contenido de agua, la cual está determinada fundamentalmente a través de la osmolaridad del plasma. También regula el contenido de sodio, lo cual determina la volemia o el volumen total, y también participa regulando el equilibrio ácido-base, el cual, como veremos posteriormente, es un sistema a largo plazo. Otra función importante es la función excretora, la cual consiste en la depuración plasmática, la cual es la eliminación de productos de desecho, los cuales son resultado del metabolismo, y también realiza la excreción de sustancias ingeridas. La función metabólica consiste en la síntesis y degradación de hormonas, por ejemplo, participa en la síntesis de la vitamina D. También participa en el proceso de gluconeogénesis. Otra función importante es la regulación de la presión arterial. Podemos decir que su función en el control de la tensión arterial es fundamental, y logra realizarla a través de mecanismos diversos y complementarios, dentro de los cuales el fundamental es el eje renina-angiotensina-aldosterona. La nefrona es la unidad funcional básica del riñón. Se estima que existen aproximadamente 1 millón de nefronas por cada riñón. Están conformados por el corpúsculo, que a su vez está formado por el glomérulo renal, el cual está envuelto por la cápsula de Bowman, y los túbulos, que tienen un trayecto continuo, pero están divididos en túbulo contorneado proximal, asa de Henle, túbulo contorneado distal y túbulo colector. La nefrona realiza 4 procesos fundamentales: filtración, secreción, reabsorción y excreción. Cabe destacar que cada segmento de la nefrona está especializado en un proceso en particular. Se estima que en 24 horas los glomérulos renales filtran aproximadamente 180 litros, de los cuales son reabsorbidos nuevamente 178 litros y medio, y se elimina solamente 1,5 litros a través de la orina. En la siguiente imagen podemos observar el proceso de filtración que se lleva a cabo a nivel del glomérulo renal. Este proceso consiste en la separación de aquellas sustancias que deben eliminarse, representadas aquí con color azul, de aquellas sustancias que no deben de eliminarse, representadas aquí de color rojo. Como podemos observar, gran parte de las sustancias que no deben eliminarse y que lograron atravesar el glomérulo son reabsorbidas nuevamente a nivel del túbulo contorneado proximal. El túbulo contorneado distal, por su parte, se encuentra especializado en el proceso de secreción, que consiste en el transporte de las sustancias desde la sangre al interior del túbulo para ser eliminadas. Y por último, el túbulo colector está encargado de la excreción, que consiste en la eliminación de sustancias hacia el exterior por medio de la orina. Existen varios exámenes de laboratorio que se emplean para el estudio de la función renal.
Entre los principales se encuentran los siguientes: la densidad con un valor normal entre 1010 a 1026, la osmolaridad con un valor normal entre 400 a 600. Estos dos exámenes, la densidad y la osmolaridad, reflejan la capacidad renal para concentrar la orina. La concentración de algunos electrolitos en orina, tales como el sodio, el potasio o el calcio, reflejan la capacidad renal para mantener valores normales de los mismos a nivel plasmático. Aclaramiento de creatinina. La creatinina es un producto de desecho y el aclaramiento es la velocidad con la cual ésta es eliminada del plasma sanguíneo. Tiene un valor normal entre 80 a 120 ml por minuto. La creatinina sérica es la concentración de este producto de desecho a nivel plasmático y tiene un valor normal entre 0.7 a 1.4 miligramos por decilitro. Estos dos exámenes, el aclaramiento de creatinina y la creatinina sérica, son los fundamentales para determinar el grado de funcionamiento renal. Por lo tanto, cuando existe una disminución de la velocidad en la cual la creatinina es eliminada, es decir, una disminución en su aclaramiento, habrá un aumento de la creatinina a nivel plasmático. Esto ocurre fundamentalmente en la insuficiencia renal. El nitrógeno ureico en sangre, o BUN por sus siglas en inglés, que tiene un valor normal entre 5 a 20, mide de forma grosera el grado de funcionamiento renal, ya que el nitrógeno ureico se ve afectado por algunos factores tales como la dieta rica en proteína, el ejercicio físico y otros factores adicionales. Y por último, la hemogasometría es fundamental para determinar alteraciones del equilibrio ácido-base y la estudiaremos a detalle posteriormente. Continuamos con el estudio del síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico es un estado clínico producido por un daño a nivel del glomérulo renal, el cual tiene múltiples causas y también las lesiones histológicas son muy variadas, pero todas ellas se caracterizan por la presencia de edema, proteinuria, hipoalbuminemia, hiperlipidemia y lipiduria. La etiología del síndrome nefrótico es muy variada, pero podemos dividir las causas en dos grandes grupos: glomerulopatías primitivas o primarias, que se caracterizan porque afectan de forma inicial y específica al glomérulo, y las glomerulopatías secundarias, que se dan en el curso de otras afecciones, tales como infecciones, el consumo de drogas, neoplasias y algunas enfermedades hereditarias. En cuanto a la patogenia del síndrome nefrótico, tanto las glomerulopatías primarias como las glomerulopatías secundarias producen daño a nivel glomerular. Este daño es el principal hecho fisiopatológico y es el que dará origen a todas las alteraciones subsiguientes. Entonces, el daño glomerular produce un aumento de la permeabilidad del capilar, lo que favorece el escape de proteínas a través de la orina, el cual puede llegar a ser muy intenso, hecho este denominado proteinuria masiva. Como la albúmina es la principal proteína plasmática, es la que se ve más afectada, con una disminución significativa de su concentración, hecho este llamado hipoalbuminemia, lo que favorece a su vez una disminución de la presión oncótica del plasma con escape de líquido hacia el espacio intersticial con la formación de edema. Como respuesta compensatoria se produce un aumento en la síntesis de proteínas, fundamentalmente albúmina, pero también se aumenta la síntesis de algunas proteínas como la proteína C y S, también aumenta la síntesis de fibrinógenos. Estos dos son factores procoagulantes, es decir, que favorecen a la coagulación sanguínea, con lo cual se establece un estado de hipercoagulabilidad que se ve favorecido por la pérdida de antitrombina 3 a través de la orina, ya que ésta tiene un papel anticoagulante. Entonces, el estado de hipercoagulabilidad se produce por un aumento de sustancias procoagulantes como la proteína C y S y el fibrinógeno, y por una pérdida de proteínas anticoagulantes como la antitrombina 3. También se produce un aumento en la síntesis de lipoproteínas, con lo cual se establece un estado de hiperlipidemia, y debido al daño glomerular se produce también una pérdida de lípidos por medio de la orina, hecho este denominado lipiduria. Las manifestaciones clínicas principales del síndrome nefrótico son proteinuria masiva, hipoalbuminemia, edema. Esta es la llamada triada del síndrome nefrótico. Y saber que además se encuentran asociados a hiperlipidemia, lipiduria y a un estado de hipercoagulabilidad. Proteinuria es la pérdida de proteínas a través de la orina. En condiciones normales se pierden muy pocas,
siendo el valor normal menor a 150 miligramos en 24 horas. Hablamos de microproteinuria con una pérdida de proteínas de entre 150 a 300 miligramos en 24 horas. Hablamos de proteinuria en rango no nefrótico entre 300 y 2.999 miligramos en 24 horas. Y por último, hablamos de proteinuria en rango nefrótico cuando hay una pérdida mayor o igual a 3.000 miligramos en 24 horas, o lo que es lo mismo, de 3 gramos en 24 horas. El edema es de grado variable y puede ser leve y aparecer solamente en las mañanas al despertar en áreas de tejido conectivo laxo, como en el área periorbitaria, en la cara, en genitales y también en las manos y pies, o puede llegar a ser severo, generalizado, con presencia de anasarca. La hipoproteinemia se produce por una disminución de las proteínas plasmáticas. De todas ellas, la más significativa y la que se ve más afectada es la albúmina. La hiperlipidemia también es constante y se debe al aumento de la síntesis de apoproteína, y a mayor proteinuria, mayor es la hiperlipidemia. La lipiduria se produce porque se pierden lípidos por orina y se pueden observar al microscopio como pequeñas gotas de grasa. Entonces, ante la presencia de edema, proteinuria mayor a 3 gramos o a 3.000 miligramos en 24 horas, hipoalbuminemia menor a 2.5 gramos, lipiduria asociado a hiperlipidemia, estamos en presencia de un síndrome nefrótico. Existen otros trastornos asociados al síndrome nefrótico, tales como la desnutrición proteica, que para que se produzca, el grado de proteinuria debe ser bastante intenso y además mantenido en el tiempo. También existe un estado de hipercoagulabilidad que, como se mencionó, es debido a un aumento de los factores procoagulantes como la proteína C, S y el fibrinógeno, asociado a una disminución de los factores anticoagulantes como la antitrombina 3. También se presentan algunos trastornos de la inmunidad debido a la pérdida de inmunoglobulina, ya que las mismas son proteínas que escapan a través de la orina, produciendo una disminución de la inmunidad con predisposición a algunas infecciones. Continuamos con el síndrome nefrítico, el cual es la expresión clínica de diversos patrones histológicos de daño glomerular en respuesta a varias agresiones renales, que se caracteriza por la aparición de hematuria, proteinuria, edema, hipertensión arterial y reducción de la velocidad de filtrado glomerular. En cuanto a la etiología, las enfermedades que pueden producir un síndrome nefrítico son variadas, pero la base fisiopatológica de este síndrome es un proceso inflamatorio agudo y difuso de todos los glomérulos. El ejemplo más característico es la glomerulonefritis aguda postestreptocócica, y la emplearemos como modelo para el estudio de esta patología. Continuamos con la patogenia de la glomerulonefritis aguda postestreptocócica. Habitualmente se trata de un niño o un adulto joven quien inicia con una faringoamigdalitis o una infección cutánea producida por el estreptococo beta hemolítico. Producto a la infección y a la destrucción de los estreptococos beta hemolíticos se libera una gran cantidad de antígenos y el sistema inmune responde produciendo anticuerpos. Estos anticuerpos se adhieren a los antígenos y forman inmunocomplejos circulantes. Estos inmunocomplejos circulantes viajan en el torrente sanguíneo hasta que se depositan en los capilares glomerulares. Esto produce un aumento de la permeabilidad del glomérulo renal y además un proceso inflamatorio muy intenso, que da como resultado el escape de hematíes completo, lo que determina la hematuria, y el aumento de la permeabilidad también produce proteinuria, aunque la misma no es tan intensa como en el síndrome nefrótico. Producto de esta reacción inflamatoria se produce también una disminución de la filtración glomerular, lo que da como resultado oliguria o anuria en dependencia del grado de inflamación. Producto de esta disminución en el filtrado glomerular, también se produce una disminución en la eliminación urinaria de sodio, lo que determina que exista una expansión del espacio extracelular con una mayor volemia, con retención de sodio y volumen, lo que determina posteriormente la aparición de edema asociado a una sobrecarga de volumen intensa que condiciona la aparición de la hipertensión arterial. Las manifestaciones clínicas del síndrome nefrítico son las ya mencionadas. Hematuria, que es la alteración más significativa de este síndrome, se produce por el paso de hematíes completo a través del glomérulo inflamado. El edema, al igual que en el síndrome nefrótico, es de grado variable. Proteinuria, como ya se mencionó anteriormente, es debido al aumento de la permeabilidad glomerular,
pero esta no es tan intensa como en el síndrome nefrótico, siendo generalmente menor a 3 gramos en 24 horas, y puede ser leve o muy intenso. La hipertensión arterial que se produce por un aumento de la volemia es de grado variable. También existe elevación del nitrógeno urémico y de la creatinina, producto de la disminución del filtrado glomerular. Ante la presencia de hipertensión arterial asociado a hematuria y edema, estamos en presencia de un síndrome nefrítico. Continuaremos con el estudio de la insuficiencia renal. La insuficiencia renal es la pérdida total o parcial de la capacidad del riñón para realizar su función, la cual es mantener el medio interno. En dependencia del tiempo en el cual se establece, tenemos la insuficiencia renal aguda, con pérdida brusca de la función renal, generalmente acompañada de oliguria, e insuficiencia renal crónica, con pérdida lenta y progresiva de la función del riñón, y no existe oliguria hasta etapas muy avanzadas de la enfermedad. La insuficiencia renal aguda se caracteriza por una pérdida brusca de la función renal, y la misma tiene una causa y alteraciones anatómicas muy variadas y casi siempre se acompaña de oliguria y generalmente tiene tendencia a la recuperación. Se considera oliguria cuando el volumen de orina en 24 horas es menor a 400 ml y anuria cuando el volumen es menor a 100 ml. En cuanto a las causas que pueden producir lesión renal aguda, las mismas se pueden agrupar en 3 grupos. Insuficiencia renal aguda de causa prerrenal, que están causadas por una disminución del volumen sanguíneo renal, como se produce en los estados de hipovolemia, deshidratación o hipotensión. Insuficiencia renal de causa intrarrenal o parenquimatosa, en donde estudiaremos fundamentalmente la necrosis tubular aguda, y la insuficiencia renal de causa posrenal, que se produce una obstrucción en la normal salida de la orina, fundamentalmente localizada en uréter, vejiga o uretra. A continuación desarrollaremos las principales características de cada grupo. La insuficiencia renal aguda prerrenal es la causa más frecuente de insuficiencia renal aguda y en realidad constituye una respuesta fisiológica a la hipoperfusión renal y se caracteriza porque la función renal se normaliza rápidamente si se corrigen aquellas causas que originaron esta hipoperfusión renal. Y por el contrario, de mantenerse la isquemia de forma continuada, puede terminar lesionando el parénquima renal, conduciendo a una situación que se conoce como necrosis tubular aguda. Por lo tanto, la insuficiencia renal aguda prerrenal y la necrosis tubular aguda son parte de un mismo proceso que inicia con la hipoperfusión renal. Entre las principales causas que producen una insuficiencia renal prerrenal tenemos aquellas que producen pérdida de volumen o una hipotensión severa. Entre las causas que producen una disminución de volumen tenemos las pérdidas gastrointestinales, ya sea por vómito o diarrea, las pérdidas renales por el uso excesivo de diuréticos, pérdidas cutáneas y respiratorias como las que se producen por el sudor o las quemaduras, o directamente a través de la pérdida de sangre como sucede en la hemorragia. Y dentro de las causas que producen hipotensión tenemos todos los tipos de shock. La necrosis tubular aguda constituye la principal causa de insuficiencia renal de causa parenquimatosa. Como mencionamos anteriormente, las causas que originan una necrosis tubular aguda son las mismas que producen una insuficiencia renal prerrenal. La única diferencia entre ambas es la duración y la intensidad de la hipoperfusión, la cual es leve y transitoria en la insuficiencia renal prerrenal y es intensa y mantenida en la necrosis tubular aguda. El curso clínico de la necrosis tubular aguda puede ser dividido en 3 fases. La fase de inicio, en la cual se establece la hipoperfusión renal y da comienzo el daño parenquimatoso. La fase de mantenimiento, en la cual ya está establecido el daño renal y hay una disminución significativa del filtrado glomerular. Y por último, la fase de recuperación, en la cual se establecen los procesos de regeneración para recuperar la función renal. En cuanto a la patogenia de la necrosis tubular aguda, el proceso inicia con una disminución del flujo sanguíneo renal, lo que origina hipoxia de la médula renal, en respuesta a la cual se produce una vasoconstricción arterial intensa con presencia de isquemia, y debido a esta isquemia disminuye de forma significativa el filtrado glomerular con disminución de la función renal y se establece la insuficiencia renal prerrenal. En caso de que el flujo sanguíneo se normalice, se restablece la función renal sin que existan alteraciones estructurales significativas.
Y por el contrario, si la isquemia es intensa y mantenida en el tiempo, se produce una pérdida de la integridad de las células tubulares, las cuales se desprenden y obstruyen los túbulos, estableciéndose de esta forma la insuficiencia renal de causa parenquimatosa. En caso de que la isquemia continúe, puede llevar a la insuficiencia irreversible, o por el contrario, si se restablece la irrigación renal, puede producirse la regeneración de los túbulos y el restablecimiento de la función renal. Y por último, las causas postrenales, que se originan a partir de una obstrucción de la vía urinaria a nivel de los uréteres, vejiga o uretra. En cuanto a las complicaciones de la insuficiencia renal aguda, las mismas aparecen debido a la incapacidad del riñón para realizar sus principales funciones, entre las que tenemos la eliminación de los productos de desecho del metabolismo, como urea y creatinina. También participa en la regulación del medio interno. También tiene una función hormonal importante, ya que participa en la elaboración de eritropoyetina y de vitamina D, y también interviene en el catabolismo de algunas hormonas. Por lo tanto, la insuficiencia renal aguda trae consigo varias complicaciones, las cuales las dividiremos en hematológicas, metabólicas, cardiovasculares, infecciosas y gastrointestinales. Entre las principales complicaciones metabólicas tenemos una disminución en la excreción de sodio y agua, por lo tanto se genera un estado de sobrecarga de volumen que se asocia a hipertensión. Existe disminución en la eliminación del potasio, por lo cual se establece la hipercalemia. También existe una disminución en la eliminación de los cuerpos azoados, por lo cual el ácido úrico está incrementado, al igual que la urea y la creatinina. Entre las principales complicaciones cardiovasculares tenemos la hipertensión arterial, el edema pulmonar y la presencia de arritmia. También es posible la aparición de pericarditis y derrame pericárdico, aunque estas son más frecuentes en la insuficiencia renal crónica. También puede presentarse un tromboembolismo pulmonar, aunque es más frecuente en pacientes que tienen una inmovilización prolongada. Entre las complicaciones gastrointestinales tenemos la presencia de vómitos intensos, los cuales son muy frecuentes, y puede verse asociado también un sangramiento gastrointestinal. La principal complicación hematológica es la anemia, la cual está causada fundamentalmente debido a una disminución de la síntesis de eritropoyetina. Complicaciones infecciosas son muy frecuentes y el pronóstico casi siempre es grave. Las más frecuentes son la neumonía y la sepsis, que habitualmente tienen origen en los catéteres venosos. Continuamos con el estudio de la insuficiencia renal crónica. Los riñones se caracterizan por poseer una gran reserva funcional. Esto quiere decir que no se observan alteraciones clínicas hasta que la función renal está muy disminuida. Se estima que con una pérdida del 50% del número total de las nefronas todavía no existe ninguna manifestación clínica, y es debido a esto que una persona sana puede donar uno de sus riñones, ya que el riñón restante puede cumplir satisfactoriamente con las necesidades del organismo. Por lo tanto, la insuficiencia renal crónica es una disminución persistente, progresiva e irreversible de la función renal, y su etapa final es el llamado síndrome urémico, producido por una acumulación excesiva de productos de desecho en la circulación sanguínea que habitualmente lleva a la muerte del paciente. En cuanto a las causas que pueden producir una insuficiencia renal, las más frecuentes son la diabetes mellito, seguida de modo estrecho por la hipertensión arterial. Otras causas menos frecuentes son la enfermedad renal poliquística, que es una enfermedad congénita, las infecciones urinarias a repetición y trastornos obstructivos como la hiperplasia benigna de próstata. En cuanto a la patogenia de la insuficiencia renal crónica, el proceso inicia con una disminución del número de nefronas por cualquiera de las causas ya mencionadas anteriormente, tales como hipertensión arterial, diabetes mellitus o por la extirpación de uno de los riñones. Esto produce un aumento del flujo y de la presión glomerular en aquellas nefronas restantes, por lo que se produce un estado de hiperfiltración, y esta hiperfiltración compensadora predispone a su vez a la aparición de fibrosis y formación de tejido cicatrizal, denominada esclerosis glomerular, que a la larga también producirá una disminución mayor del número de nefronas. Por lo tanto, se establece un círculo vicioso en el cual a menor número de nefronas existe un mayor estado de hiperfiltración que determina un daño y disminución aún mayor del número total de nefronas, hasta que se establece la insuficiencia renal crónica. Y cuando la función renal está severamente disminuida, se establece el llamado síndrome urémico, que es la última etapa de esta enfermedad y generalmente lleva a la muerte del paciente.
Los pacientes con insuficiencia renal crónica y su etapa final, el síndrome urémico, muestran un conjunto de síntomas, signos y alteraciones de laboratorio adicionales a las que se observaron en la lesión renal aguda. Entre las principales complicaciones de la insuficiencia renal crónica encontramos las complicaciones cardiovasculares, el aumento de potasio o hipercaliemia, la acidosis metabólica, alteraciones hematológicas, neuromusculares, endocrinas y óseas. Al igual que en la insuficiencia renal aguda, los individuos con insuficiencia renal crónica tienen exceso de sodio y agua. Cuando este aumento es moderado, no hay muchos síntomas. Sin embargo, cuando es excesivo, pueden producir insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial severa, ascitis, edema periférico con aumento de peso. Por su parte, el equilibrio de potasio es un problema importante en la insuficiencia renal crónica, en especial en aquellos pacientes que tienen muy disminuido el filtrado glomerular. Por lo tanto, en estos pacientes no solamente debe de llevarse un control estricto del sodio y del agua ingerida, sino que también del potasio, ya que tienen un mayor riesgo de presentar hipercaliemia. También tienen tendencia a la acidosis metabólica, debido a la capacidad disminuida para eliminar ácido y una capacidad disminuida para crear bases. La anemia es la principal alteración hematológica y se debe sobre todo a la falta de producción de eritropoyetina, la cual tiene un efecto estimulante sobre la eritropoyesis a nivel de la médula ósea. Este tipo de anemia es normocítica, normocrómica. Las alteraciones neuromusculares dependen del grado de insuficiencia renal y van desde la presencia de irritabilidad con fasciculaciones, que son pequeñas contracciones musculares que se pueden ver bajo la piel pero que no generan movimiento, y asterixis, que es la pérdida del tono muscular de los músculos extensores que se aprecia como un temblor fino y puede llegar hasta el estupor, crisis convulsiva y coma cuando el síndrome urémico ya está establecido. En la insuficiencia renal crónica se observa un trastorno del metabolismo del calcio, que se caracteriza por una pérdida excesiva de este a través de la orina, lo que origina a la larga una disminución de sus reservas a nivel óseo, produciendo la descalcificación de los huesos. Esto se debe a tres factores fundamentales. Existe una disminución en la síntesis de vitamina D, por lo tanto, la absorción a nivel del intestino está disminuida y existe una sobreproducción de paratormona, lo que produce una mayor eliminación de calcio. Existen alteraciones endocrinas debido a que se encuentran alteradas algunas hormonas. Por ejemplo, en las mujeres hay una disminución de estrógeno, lo que explica la presencia de amenorrea, y en los varones, por su parte, existe una disminución de la testosterona. El síndrome urémico es la etapa final de la insuficiencia renal crónica y aparece cuando la función renal está severamente disminuida y se caracteriza por la intensificación de todos los síntomas que mencionamos anteriormente debido a la gran acumulación de productos de desecho en la circulación. El sistema nervioso central es especialmente susceptible al síndrome urémico, por lo que se presentan convulsiones y coma que conducen rápidamente a la muerte del paciente si no se trata de forma adecuada. Y para concluir, abordaremos las alteraciones del equilibrio ácido-base. Empezaremos explicando qué es el pH. Debido a que la concentración de hidrógeno disuelto en el plasma sanguíneo es muy pequeña y debido a que se mueve dentro de rangos muy estrechos, sus valores se llevan a una escala logarítmica inversa para facilitar su manejo. Las siglas pH quieren decir potencial de hidrógeno. Entonces el pH es una escala cuyo valor mínimo es 0 y el máximo es 14 y mide la concentración de hidrógeno o hidrogeniones disuelta en el plasma. Recuerda que al ser un logaritmo inverso, a mayor cantidad de hidrógeno disuelto en el plasma, menor será el pH y por el contrario, a menor cantidad de hidrógeno, mayor será el pH. En esta imagen se puede ver el pH de algunos compuestos. Por ejemplo, el limón tiene un pH aproximado de 2, el vinagre de 2.5, los tomates de 4.5, por lo tanto estos son ácidas, siendo el limón más ácido que el tomate. Y en el otro extremo de la escala podemos ver que la sangre tiene un pH de 7.4, por lo tanto es ligeramente alcalina. Los huevos por su parte tienen un pH de 8.5 y el jabón de lavar las manos tiene un pH de 10, por lo tanto el jabón es más alcalino que los huevos. ¿Por qué es tan importante que el valor del pH en el plasma sea siempre constante?
Esto es debido a que las alteraciones del pH influyen sobre todos los sistemas enzimáticos del organismo, impidiendo su normal funcionamiento. Es por eso que existen mecanismos que controlan constantemente el pH de la sangre, el cual se mantiene estable a pesar que continuamente se pierden y se ganan sustancias ácidas y básicas. El pH normal de la sangre es aproximadamente de 7.4, aunque puede variar entre 7.35 y 7.45. Un pH menor de 6.8 o mayor de 7.8 lleva a la muerte si no se revierte rápidamente. Entonces, ante la presencia de un pH menor a 7.35, estamos en un estado de acidosis, y ante un pH mayor de 7.45, estamos frente a una alcalosis. Por todo lo mencionado anteriormente, el pH debe de mantenerse siempre dentro de valores normales, y esto se logra a través de tres mecanismos fundamentales: mediante los buffers, tampones o amortiguadores, mediante el control del sistema respiratorio y mediante el control del sistema renal. Estos tres mecanismos trabajan de forma conjunta, aunque con diferente velocidad, como veremos más adelante. Los buffers o amortiguadores son sustancias que se encuentran disueltas en el plasma y evitan cambio brusco del pH. Estos lo logran reemplazando sustancias ácidas o básicas fuertes por otra débil. El principal buffer del plasma sanguíneo es el bicarbonato ácido carbónico, aunque normalmente se lo llama simplemente buffer bicarbonato. Desde el punto de vista fisiológico, una sustancia ácida es aquella que puede ceder iones de hidrógeno, como el ácido carbónico, y una base es aquella que puede recibir iones de hidrógeno, como el bicarbonato. Como podemos observar en esta imagen, el ácido carbónico puede ceder su ion hidrógeno, y al hacerlo se convierte en bicarbonato, y el bicarbonato al recibir el ion hidrógeno se convierte en ácido carbónico. Esta reacción puede realizarse en cualquiera de los dos sentidos. A su vez también el ácido carbónico puede convertirse en dióxido de carbono y agua, por lo que en condiciones normales debe de existir un equilibrio entre el dióxido de carbono, el ácido carbónico y el bicarbonato disuelto en el plasma. En cuanto al control respiratorio del pH, el mismo actúa variando la velocidad en que se elimina el dióxido de carbono para de esta forma regular el pH. Cuando el pH desciende, esto estimula quimiorreceptores, los cuales estimulan el centro respiratorio produciendo hiperventilación, y de esta forma se logra aumentar la eliminación de dióxido de carbono, lo que produce a su vez un descenso del ácido carbónico. Y por el contrario, cuando el pH está elevado, los quimiorreceptores inhiben al centro respiratorio, lo que produce una disminución de la frecuencia respiratoria, con lo que las concentraciones de dióxido de carbono se elevan, al igual que el ácido carbónico. Aquí podemos observar lo descrito anteriormente en forma esquemática. Al aumentar los iones de hidrógeno disueltos en el plasma, disminuye el pH. Esta disminución estimula a los quimiorreceptores, los que estimulan al centro respiratorio, con lo cual se eleva la frecuencia y la profundidad de las respiraciones, con lo que se logra disminuir la concentración de dióxido de carbono, lo que a su vez disminuye la concentración de ácido carbónico, y de esta forma se aumenta el pH. En cuanto al control renal del pH, se logra a través de dos mecanismos básicos, que consisten en regular la velocidad en la cual se eliminan los iones de hidrógeno y el bicarbonato. Cuando el pH es ácido, quiere decir que existe una mayor concentración de hidrógeno disuelto en plasma, con lo cual este se elimina con mayor rapidez a través de la orina, y también se sintetiza mayor bicarbonato que se libera al plasma sanguíneo. Y por el contrario, cuando el pH es alcalino, quiere decir que hay una disminución de la concentración de iones de hidrógeno en el plasma, por lo tanto, este se reabsorbe con mayor eficiencia a la vez de que se elimina bicarbonato a través de la orina, y de esta forma se logra mantener el equilibrio ácido-base. Como mencionamos anteriormente, los tres sistemas funcionan de forma coordinada, aunque a diferentes velocidades. El sistema buffer de bicarbonato funciona de forma casi instantánea, y por su parte el mecanismo respiratorio necesita algunos minutos o incluso algunas horas para lograr realizar su función. Y por último, el mecanismo renal necesita varias horas e incluso días para poder realizar su función, pero es el más efectivo de todos.
A continuación describiremos cómo actúan estos tres mecanismos de forma conjunta. Aquí tenemos representado el buffer bicarbonato. A la izquierda en color rojo se encuentra el ácido carbónico y a la derecha en color azul el bicarbonato. Como podemos observar, estas dos sustancias se encuentran en equilibrio y en el centro de la imagen encontramos el ion hidrógeno disuelto en el plasma. Al adicionar una sustancia ácida fuerte, aumenta la cantidad de hidrógeno disuelto en el plasma, con lo cual el pH disminuye. Entonces actúa el bicarbonato, que es una base débil, y se une al ion hidrógeno disuelto y se convierte en ácido carbónico, que es una sustancia ácida débil. Pero al existir predominio de ácido carbónico sobre el bicarbonato, nos encontramos ante un estado de acidosis. Entonces actúa el sistema respiratorio, ya que la acidosis estimula el centro respiratorio, con lo cual aumenta la frecuencia respiratoria. Y el ácido carbónico se convierte en dióxido de carbono y agua. El dióxido de carbono se elimina a través de la respiración y el agua tiene un pH neutro y se disuelve en el plasma. Y de esta forma el sistema respiratorio actúa en minutos, eliminando el ácido carbónico del plasma sanguíneo, con lo cual se logra aumentar el pH. Si este estado de acidosis es mantenido en el tiempo, actúa el sistema renal. Este logra su funcionamiento a través de dos mecanismos básicos: a través de la eliminación directa de iones hidrógeno o sintetizando bicarbonato, con lo cual se logra restablecer nuevamente el equilibrio ácido-base. Veamos ahora la situación contraria. Al adicionar al plasma una base fuerte, disminuye la concentración de hidrogeniones disueltos en el plasma, por lo que el ácido carbónico actúa cediendo el ion hidrógeno, y de esta forma funciona el buffer bicarbonato, cambiando una base fuerte por una base débil. Pero de todas formas existe un estado de alcalosis en el cual hay predominio de las sustancias básicas sobre las ácidas. Y luego de algunos minutos actúa el sistema de control respiratorio, que logra su función disminuyendo la frecuencia respiratoria debido a una inhibición del centro respiratorio, con lo cual se produce una acumulación de dióxido de carbono que al unirse con el agua forma ácido carbónico. Y de esta forma se restablece nuevamente el equilibrio ácido-base. Si este estado de alcalosis se mantiene en el tiempo, actúa el sistema de control renal, que logra su función a través de dos mecanismos básicos, produciendo una mayor reabsorción de iones de hidrógeno o a través de la eliminación de bicarbonato por medio de la orina, con lo cual se restablece nuevamente el equilibrio ácido-base. Existen dos tipos de alteración del equilibrio ácido-base: las alteraciones metabólicas, en la cual se encuentra afectado el bicarbonato, y las respiratorias, en la cual se encuentra afectada el ácido carbónico. Y de esta forma tenemos acidosis y alcalosis metabólica y acidosis y alcalosis respiratoria. En la acidosis metabólica el bicarbonato está bajo, ya sea a una menor producción o a una mayor eliminación. Y en la alcalosis metabólica tenemos un bicarbonato alto, ya sea debido a una mayor producción o a una menor eliminación. En la acidosis respiratoria tenemos un dióxido de carbono alto, debido a una mayor producción o a una menor eliminación. Y en la alcalosis respiratoria tenemos un dióxido de carbono bajo, debido a una menor producción o a una mayor eliminación. A la izquierda podemos observar los trastornos primarios y a la derecha la respuesta compensatoria del organismo. En la acidosis respiratoria hay aumento del dióxido de carbono, el cual se convierte en ácido carbónico, y como respuesta compensatoria el organismo genera una mayor concentración de bicarbonato con el fin de equilibrar el trastorno ácido-base. De la misma forma, en una alcalosis respiratoria hay una disminución de dióxido de carbono y por lo tanto hay una disminución también de ácido carbónico, con lo cual se produce una disminución del bicarbonato. En la acidosis metabólica existe una disminución del bicarbonato, por lo que el organismo responde disminuyendo la presión de dióxido de carbono, con lo cual se disminuye también la concentración de ácido carbónico. En la alcalosis metabólica hay un aumento de bicarbonato y el organismo responde aumentando el dióxido de carbono, con lo cual se incrementará también el ácido carbónico.
La hemogasometría es un estudio que consiste en tomar una muestra de sangre arterial para determinar la concentración de los gases en la misma. Los datos que se obtienen son los siguientes. El pH, que como dijimos anteriormente, su valor normal es entre 7,35 a 7,45. La presión de dióxido de carbono, que tiene un valor normal entre 35 a 45. La presión de oxígeno, que tiene un valor normal entre 80 a 100. Estos dos valores, la presión de dióxido de carbono y la presión de oxígeno, me determinan el grado de funcionamiento del sistema respiratorio. También se obtiene la saturación de oxígeno, que varía entre 95 a 100, y el bicarbonato, que tiene un valor normal entre 22 a 26 y determina el funcionamiento del sistema metabólico. Para determinar las alteraciones del equilibrio ácido-base, ocuparemos el pH, la presión de dióxido de carbono y el bicarbonato. Una vez que se conozcan estos tres datos, se realiza la determinación de las alteraciones del equilibrio ácido-base a través de tres pasos. Primero se determina la alteración del pH, después se determina cuál es el trastorno primario y para terminar se determina la respuesta compensatoria. El primer paso es determinar la alteración del pH. Si el pH es menor a 7,35, estamos en presencia de una acidosis. Y si el pH es mayor a 7,45, estamos en presencia de una alcalosis. Luego hay que determinar cuál es el trastorno primario, y este se logra a través de dos simples reglas. Si el dióxido de carbono se mueve en el mismo sentido que el pH, estamos en presencia de un trastorno metabólico. Y si el dióxido de carbono se mueve en una dirección opuesta al pH, estamos en presencia de un trastorno respiratorio. Por lo tanto, si encontramos un pH bajo, menor a 7,35, y un dióxido de carbono menor a 35, ambos se mueven en el mismo sentido, entonces el trastorno primario es metabólico. Y también, si encontramos un pH mayor a 7,45 y el dióxido de carbono es mayor a 45, ambos se mueven en el mismo sentido, entonces el trastorno primario es metabólico. Y por el contrario, si encontramos un pH bajo, menor a 7,35, y el dióxido de carbono es mayor a 45, ambos se mueven en sentido diferente. El pH está bajo y el dióxido de carbono está alto, por lo tanto el trastorno primario es respiratorio. Si encontramos un pH alto, mayor a 7,45, y un dióxido de carbono menor a 35, ambos se mueven también en direcciones opuestas. El pH está alto y el dióxido de carbono está bajo. Entonces es un trastorno respiratorio. Y por último determinamos el grado de compensación. Esto se logra también a través de dos reglas. Si el trastorno inicial es metabólico, quiere decir que la alteración se encuentra a nivel del bicarbonato. Entonces yo debo de observar el grado de compensación del dióxido de carbono. Y si el trastorno es respiratorio, quiere decir que la alteración inicial fue el del dióxido de carbono. Entonces yo debo de observar la compensación del bicarbonato. Veamos algunos ejemplos. Si determino que tengo una acidosis metabólica, quiere decir que el trastorno inicial fue por una pérdida de bicarbonato. Entonces me fijo en la compensación del dióxido de carbono. Si es menor a 40, estoy en presencia de una acidosis metabólica compensada. Y si la concentración de dióxido de carbono es mayor a 40, estoy en presencia de una acidosis metabólica no compensada. Si determino que me encuentro ante una alcalosis respiratoria, quiere decir que el trastorno inicial fue por una disminución del dióxido de carbono. Me fijo el grado de compensación del bicarbonato. Si el bicarbonato es menor a 24, estoy en presencia de una alcalosis respiratoria compensada. Y si el bicarbonato es mayor a 24, me encuentro ante una alcalosis respiratoria no compensada. Aquí se resume de forma esquemática. Si tengo un pH alto, estoy en presencia de una alcalosis. Me fijo en el dióxido de carbono. Si está alto, el pH y el dióxido de carbono se mueven en el mismo sentido. Quiere decir que el trastorno es metabólico. Si el pH es alto y el dióxido de carbono se encuentra normal, el trastorno también es metabólico. Ya establecí que estoy en presencia de una alcalosis metabólica, lo que quiere decir que el trastorno inicial es en el bicarbonato. Debo de fijarme en la respuesta compensatoria del dióxido de carbono. Si el dióxido de carbono es mayor a 40, el trastorno se encuentra compensado, y si el dióxido de carbono es menor a 40, no compensado.
Y si el pH es bajo, estoy en presencia de una acidosis. Me fijo en el dióxido de carbono. Si el dióxido de carbono está bajo, pH y dióxido de carbono se mueven en el mismo sentido, quiere decir que el trastorno primario es metabólico. Si el pH está bajo y el dióxido de carbono es normal, el trastorno primario también es metabólico. Debo de fijarme en la respuesta compensatoria del dióxido de carbono. Si el dióxido de carbono es menor que 40, la respuesta está compensada. Y si el dióxido de carbono es mayor a 40, no compensada. Y si el pH es bajo y el dióxido de carbono es alto, pH y dióxido de carbono se mueven en sentidos opuestos, el trastorno primario es respiratorio. Si el trastorno primario es respiratorio, quiere decir que la alteración inicial se produjo en el dióxido de carbono. Entonces me fijo en el bicarbonato. Si el bicarbonato es mayor a 24, la respuesta es compensada. Y si el bicarbonato es menor a 24, la respuesta es no compensada. Veamos algunos ejemplos. Aquí tengo estos tres datos: el pH, el dióxido de carbono y el bicarbonato. El primer paso: determinar la alteración del pH. El pH es menor a 7,35, entonces estoy en presencia de una acidosis. El segundo paso: determinar la alteración primaria. Entonces me fijo en el dióxido de carbono. El dióxido de carbono está bajo, está menor a 35. Entonces el dióxido de carbono y el pH se mueven en el mismo sentido, quiere decir que el trastorno primario es metabólico. Entonces tengo una acidosis metabólica. Y por último, determino la compensación y aplico la regla. Si el trastorno es metabólico, quiere decir que la alteración inicial se produjo en el bicarbonato. Debo de fijarme en la compensación del dióxido de carbono. El dióxido de carbono es menor a 40, lo que quiere decir que estoy en presencia de una acidosis metabólica compensada. Si el dióxido de carbono fuera mayor a 40, fuera una acidosis metabólica no compensada. Veamos el ejemplo número 2. Lo primero que debemos de hacer es determinar la alteración del pH. Como el pH es mayor a 7,45, estamos en presencia de una alcalosis. Luego debemos de determinar cuál fue la alteración primaria. Para eso me fijo en el dióxido de carbono, que es menor a 35. Por lo tanto, el dióxido de carbono está bajo y el pH está alto. Como se mueve en el sentido contrario, el trastorno primario es respiratorio. Y por último, determino el grado de compensación. Si el trastorno primario es respiratorio, quiere decir que el trastorno inicial fue en el dióxido de carbono. Por lo tanto, debo de verificar la respuesta compensatoria del bicarbonato. Como el bicarbonato es mayor a 24, me encuentro ante una alcalosis respiratoria descompensada. Si el bicarbonato fuera menor a 24, sería una alcalosis respiratoria compensada. Veamos el ejemplo número 3. Lo primero que hay que hacer es determinar la alteración del pH. El pH está bajo, por lo tanto me encuentro ante una acidosis. Luego determino cuál es la alteración primaria, para eso me fijo en el dióxido de carbono. Pero aquí el dióxido de carbono es normal, está entre 35 y 45. Entonces, cuando el pH esté alterado, ya sea por acidosis o alcalosis, y el dióxido de carbono esté normal, el trastorno primario es metabólico. Entonces tengo una acidosis metabólica. Y por último debo de determinar el grado de compensación. Como el trastorno primario es metabólico, quiere decir que la alteración inicial fue del bicarbonato. Por lo tanto, yo debo de ver la respuesta compensatoria del dióxido de carbono. Como el dióxido de carbono es menor a 40, me encuentro ante una acidosis metabólica compensada. Si el dióxido de carbono fuera mayor a 40, fuera una acidosis metabólica descompensada. Y con eso concluimos y espero que el video haya sido de utilidad. Gracias.